Yo amo a Lucía. Y voy a lamentar todos los días de mi vida haberla perdido, pero también voy a estar aquí para protegerla. Para protegerla de usted, que es Olegario Marrero. Daniel está convencido que me casé con el diablo Marrero. Lo que hacen los celos, hasta inventar fantasmas. Así es, madre. Rafael le dijo que si seguía empeñado en acosarlo con esa idea, lo iba a denunciar. Aunque no me lo creas, te extraño mucho, mamá. Ay, Liliana, mi amor. ¿Pero qué estás haciendo con tu vida, hija? Te está buscando la policía. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Te acuerdas de esto? Claro, es de Roxanita. ¿Y sabes de dónde lo sacaron? Sí, mi amor. Se lo compró César, el papá de tu novio, Roxanita, en el viaje que hicimos a la playa. ¿En el viaje donde mataron a César? O sea, ¿me estás diciendo que este muñeco estaba en la casa de la playa donde mataron a César? Sí, mi amor, pero a ver, no te entiendo. ¿A qué viene todo esto? A nada. Solo quería saber. ¿Y qué más quieres saber? Mira, yo sé que es muy incómodo para ti hablar de esto, pero ¿qué más recuerdas de ese día? Lo que dije, mi amor. Lo que dije en el juicio que vi de espaldas al asesino de César. ¿Asesino? ¿Que no era una mujer? Pasaron muchas cosas, mi amor. Yo lo único que tengo claro es que el asesino quería una memoria de computadora. Ese miserable quería que César se la entregara a fuerza. ¿Estás seguro que quieres estar a mi lado? Sé que te tengo mucho cariño y que me gustas. Pero no me amas. Pero quizá pueda llegar a amarte. Anhelo un hombre tan maravilloso como tú. Con ese pasado tan tormentoso, sé que necesita estabilidad emocional. Y créeme que yo te la puedo dar. O bueno, puedo intentar. Bueno, a lo mejor también podrías intentarnos psicoanalizarme, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo quieres que te trate o que te vea? Pues no sé, a lo mejor como pues, una posible pareja. ¿Y tú sabes lo que había en esa memoria? No, mi amor, no tengo idea. Pero debió hacer algo muy grave como para que hayan matado a César. ¿Por qué me preguntas todo esto? A ver, ¿de qué se trata este interrogatorio? ¿Qué te pasa, mi amor? Ni siquiera yo lo sé, tía. Cuando lo sepa, te lo diré. Hola, Hola. ¿cómo están? ¿Vicky, te pasa algo? No, discúlpeme. No me hables de usted, por favor. Háblame de tú, soy casi tu tío. No, yo todavía no me acostumbro a decirle tío y... Por lo tanto, usted no es mi tío. Con permiso. Mi amor, ¿te pasa algo? Te veo mal, chiquita. Voy a estar bien. Ya me voy. Te quiero mucho. No lo olvides. Ay, cuida al bebecito. Yo también te quiero mucho. Adiós. ¿Y cómo te sientes con ese nuevo corazón? Ay, mija, como un chamaco de 15 años. Ay, papá, ¿qué cosas dices? Quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad. Y quiero enmendar todos mis errores, mija. Si antes no te presté la atención debida, quiero hacerlo ahora. Perdóname. Quiero que seas mi niña. Eso lo vamos a ver después, papá. ¿M? Lo más importante ahora es que te recuperes, ¿ok? Ay, con permiso. Voy a ayudar al paciente con su aseo personal. Está bien. Nosotras esperaremos afuera. Ignacio, si necesitas algo, estamos allá. Vamos, hija. Te quiero mucho. Ya a ti.
¿Cómo puede existir tanta maldad? Tanta desgracia en esta cosita. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? A ver, espérame, que aquí no hay señal. No te escucho bien. A ver si pescamos a algún cliente que no le importa el asunto de las ratas. No, ya ni me digas que de verdad me da un coraje. ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a ir un rato al parque con Nachito. A ver si así se me olvida. Sí, ya bastante me ayudaste. Estos guisos te quedaron deliciosos. Bueno, al rato vengo a echarte una mano, ¿te parece? Ay, Dios te oiga y tengas que venir a echarme una mano. Estoy segura. ¿Qué se le ofrece? Venimos a practicar un embargo de parte del dueño de la deuda que tiene el señor Ignacio Durán. Eso es imposible. La deuda es de una financiera. La deuda la adquirió otra persona, un particular. Me puedo imaginar perfectamente quién fue. Me tengo que ir. Aquí no es seguro. ¿A qué le tienes miedo, hija? El que nada debe, nada teme. Ay, por favor, mamá. Por favor, nada, Liliana. Quiero que me digas en qué andas. ¿Es cierto que tú tuviste que ver con el atentado de tu hermana Lucha? ¿Sabes qué, mamá? Me pone de muy mal humor que dudes en mí. Y me molesta que ahora te ha dado por defender a Lucha. Ay, Liliana. Me vas a matar de la angustia. Yo necesito que me asegures y que me digas que no tuviste nada que ver con ese atentado y que eres inocente, hija. No, no te voy a decir nada, mamá. ¿Y sabes por qué? Porque diga lo que diga. Tú siempre vas a creer lo que te dé tu regalada gana. ¡Asesina! ¡Eres una asesina! Tú eres una loca. ¿De dónde sacas eso? Sabes perfectamente por qué lo digo. Encontré la memoria y vi dónde matas a ese hombre. No sabes en lo que te metiste, estúpida. Ven acá, ven acá. Señora Fernanda. Su marido tiene una molestia. Por favor, quédese con él en lo que encuentra al doctor Mallorca. Está bien, gracias. ¡Suéltame, asesina! ¡Déjame en paz! Cállate. Sí, tuviste algo que no debías. ¿Y qué? ¿Me vas a matar como lo hiciste con ese hombre del video? ¿Como lo hiciste con el diputado César Mondragón? Te dije que te callaras. ¿Qué estás diciendo? Es obvio que tú lo mataste para recuperar esa memoria. Dios bendice este lugar y a todos los enfermos que necesitan de ti. ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Tú no vas a ir a ningún lado. Me vas a decir ahora mismo dónde está esa maldita memoria. ¿Qué te llevó a caer tan bajo, Liliana? Ahora soy Liliana, ¿no? Resulta que ya no soy tu tía. Tú fuiste la que terminó con nuestro parentesco. ¿O qué? ¿Me vas a negar que tuviste que ver con el atentado de Lucha? ¡Anda, niégamelo! Te dije que te callaras. ¿Y sabes qué? Sí. Yo mandé a matar a Lucha. Mandé a matar a esa perra miserable. Y no nada más a ella. También tuve que ver con la muerte de César Mondragón. Acuérdense, ¿eh? No hagan mucho ruido. ¿Qué onda, mi Luchi? Ay, mi amor. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de verlos. Nosotros estamos más contentos que tú. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tan felices, Pues, porque parece que tu marido, el nuevo padre de estos niños, se los va a llevar a vivir a otra parte. A ver, ¿a dónde? Dice que es un lugar muy padre y fíjate que tiene alberca. Sí. Y a ver si te bañas, condenado chamaquillo. ¿Eh? Cochino. Lucha. Solo vengo a despedirme. Ay, madre. Ese es mi muñeco. ¿Qué hace aquí? Lo trajo Vicky hace rato. Lo encontré en la capilla. ¿Pero qué hace aquí ese muñeco? A ver, es algo que a mí también me gustaría saber. Sí, soy una asesina. Y tú ya sabes de lo que soy capaz. Así que más te vale que me entregues esa memoria. Yo no tengo esa memoria, Liliana.
Déjame en paz. Vicky, ¿a dónde vas? Vicky, ven acá. Vicky, ven acá. ¿A dónde vas? ¿De verdad crees que te voy a dejar ir? Tú te vienes conmigo y te voy a tener encerrada hasta que me entregues esa maldita memoria. Que yo no tengo esa memoria. Estás loca, Liliana. Necesitas ayuda. El odio por mi tía Lucha te cegó. ¡Suelta! ¡Ya! ¡Cállate! Te dije que no te voy a soltar. Por favor. Por favor, baja la voz. ¿Dónde crees que vas? No te voy a soltar, Vicky. No me Dame das esa daño. memoria. Estoy embarazada, Dame Liliana. la Suelta. Pues, ¿qué traes, mana? ¿Te duele algo o qué? ¿Por qué lo dices? Pues es que traes una carita así como... No sé, de ella, no sé, siento algo raro. Como un mal presentimiento. A pesar de nuestras diferencias, tú eres muy importante para mí. Eres mi niña.